En ATV. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal. Dice que su último o único delito fue ser presidente de la República, presidente constitucional. Es cierto, fue presidente constitucional, pero terminó convertido en un golpista. Hoy reapareció Pedro Castillo y formó parte de esta audiencia donde la Fiscalía y el Ministerio Público pide para él, para Heiner Alvarado, el exministro de Vivienda, y también para el fugado Juan Silva, 36 meses de prisión preventiva. No solamente dijo que nada de lo que según el Ministerio Público, según la Fiscalía, son delitos que él habría cometido, es verdad, sino que arremetió contra el Congreso de la República, contra la prensa, es decir, utilizó esta presentación para mandar un mensaje contundente a sus opositores, que hoy básicamente es todo el país, ¿no? Porque hay 4 gatos que tan solo lo siguen en la actualidad. Escuchemos un poquito más de lo que dijo. Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República. Y no solamente he tenido 2 ministros, he tenido muchos ministros que esos ministros, para ejercer su función, han tenido que pedir y aceptar el voto de confianza de este Congreso y de este Congreso que hoy no le sirve al país igual que esta prensa. Niego. Ahí está. Bueno, está en todo su derecho a defenderse, por supuesto, porque si no, no lo invitarían para formar parte de una audiencia. Llama la atención que él se había negado a participar de manera activa. Decía, quiero presencial, lo decía la Comisión de Fiscalización. Y claro, cuando luego no le decían, no, presencial no, señor, usted está en Barbadillo, responda en todo caso este pliego de preguntas, respondía siempre igual, me abstengo a contestar porque existe el derecho legítimo de mantenerme en silencio, que también es cierto, pero el único que se ha hecho daño justamente, ¿no?, quedándose callado tanto tiempo, es el mismo, el que no la debe, no la teme, y él no ha respondido absolutamente nada. Dice que es inocente, en simultáneo su esposa Lilia Paredes y sus hijos en México también reaparecen diciendo que todo es parte de un complot, una injusticia contra su esposo, que la derecha siempre lo odió. Ya lo escucharon ustedes a Pedro Castillo, el golpista, ¿no?, arremetiendo también contra la prensa. Aquí nadie está utilizando elementos y en función a ello narrando un discurso subjetivo, una opinión, que es válido. Acá estamos hablando de hechos que sucedieron. Nunca se quiso fugar mi esposo, dice Lilia Paredes en DF. Nunca se quiso fugar, da un mensaje a la nación y luego es atrapado, detenido en flagrancia. También decía que lo habían drogado, que no era consciente, que nadie más estaba con él al momento de leer este mensaje a la nación donde anuncia la disolución del Parlamento, y ahora sabemos que estaba Betsy Chávez, que estaba Willy Huerta y muchos más que posiblemente lo más seguro es que sean acusados constitucionalmente justamente por el delito de rebelión. Uno de los tantísimos delitos que el Ministerio Público le imputa a Pedro Castillo y compañía. Pero hablando de él, hoy tenemos una exclusiva que no se pueden perder. De hecho, han escuchado hablar del Español. Hoy, la Fiscalía y la Policía Nacional, desde las 4 de la mañana, realizó una serie de operativos, diligencias en simultáneo y detuvieron a una sola persona. Este hombre conocido como el Español. ¿Quién era? Una persona muy cercana a Pedro Castillo y el encargado, según información de la Fiscalía, de preparar lo que Castillo quería que sea una especie de comando de inteligencia, ¿no?, bajo la sombra, ilegal, porque para eso existe la DINI. Y este Español, ¿qué me dicen ustedes? Según información exclusiva del Ministerio Público que tenemos aquí hoy, viajó a Panamá con un congresista fujimorista, con un integrante de Fuerza Popular, que aquí quienes han colaborado en las manifestaciones que han brindado a la Fiscalía y al Ministerio Público dicen que este fujimorista era pieza clave para las compras que querían hacer en el extranjero de equipos muy sofisticados para espionaje, para seguimiento, para chuponeo. ¿Qué me dicen? Papelito manda y todo se los muestro esta noche aquí en vivo y en directo. Bienvenidos al programa, señores. Benji Espinosa, uno de los abogados de Pedro Castillo, pero también representante legal de Lilia Paredes, estará con nosotros esta noche. Pero arrancamos con esta nota que es el seguimiento, obviamente, de esta triste noticia que ha enlutado a Puno y que ha entristecido a todo el país. La muerte de 6 soldados inocentes que perdieron la vida mientras buscaban cruzar el río Ilave. Algunos murieron por hipotermia, a otros, ¿no?, el caudal del río simplemente se los llevó. Existen soldados o existían
mejor dicho, que no sabían siquiera nadar. Vamos a conocer luego el testimonio del papá de uno de ellos, que dice: mi hijo tenía 19 años y 5 días en el ejército. 5 días. Lo levantaron una mañana y le dijeron: se van al momento, se van a la zona ahora mismo del conflicto, porque la cosa está ardiendo aquí en Juli, en Puno. Y así mandan a la gente. Hay muchos que dicen que es mentira, que un grupo de pobladores exacerbados, vándalos, delincuentes, que los han habido y los hemos visto incendiando, ¿no?, una comisaría, arremetiendo contra una sede del Poder Judicial. Dicen que no atacaron a estos militares al momento en que ellos hacen este cordón humano para poder cruzar el río. Hay otros que tienen otra versión. En todo caso, lo que vamos a ver a continuación es una nota que habla del dolor de los familiares. Hoy día se han llevado a cabo varios velorios. Están también, por supuesto, las palabras sentidas de las madres, de los padres y la postura de algunos integrantes del ejército también. Una nota bastante compleja del día, ¿no?, después a este hecho que sucedió el fin de semana, pero que ayer fue la noticia principal aquí en Al Estilo Juliana. Empezamos el programa. Gracias por vernos. Eran soldados con un futuro prometedor y un gran amor por la patria. Miembros del ejército que murieron ahogados en las aguas del río Ilave y que este martes fueron velados por una multitud y en medio de gritos de justicia. Mi hijo tiene futuro. ¿Quién me va a devolver? Ha salido por causa del comandante. Mi hijo no sabía nadar nada. Él se ahogando. Es la madre de Franz Canasa Kawaya, de 20 años, uno de los 6 soldados que murió ahogado en las aguas del río de Puno cuando intentaban cruzarlo, mientras eran atacados junto a sus compañeros por una turba de comuneros manifestantes, según la propia declaración de los sobrevivientes. Sí, empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas. Versión oficial del gobierno que, sin embargo, rechazan los deudos y algunas autoridades locales. Justicia yo pido, por su culpa Dina muerte. Por su culpa Alberto Tarola. Eso me pasa a mi hijo. Que nuestros soldados fueron rodeados por más de 800 o 900 pobladores, la cual es totalmente falso. Quienes fueron obligados por sus superiores a cruzar el río y inducidos a la tragedia. Una posición distinta a la que tiene el mismo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el que visitó y se entrevistó con los sobrevivientes. Les han agarrado una cadena y han comenzado a pasar. Sin embargo, todos refieren a que hubo una lluvia de piedras, avellanas y un montón de objetos que lógicamente generaron que, por evitarlas, se soltaran. Pero familiares de los militares caídos denuncian otras presuntas irregularidades, como el padre de Percy Alex Castillo, de solo 19 años, quien hace solo unos días había ingresado a la milicia. De que mi hijo ha ingresado la semana anterior, el día lunes. Por lo tanto, mi hijo no tiene siquiera ni una semana en el servicio y ha sido también elegido en la patrulla. Yo ahorita pido justicia. Los restos de los 6 militares fueron trasladados hasta el cuartel Pachacútec en Ilave. Aquí, la ceremonia fue en privado y solo se permitió el ingreso de familiares directos. No quiero justicia, en mi parte no nos han dado. Culminada la ceremonia, los restos de los soldados fueron trasladados a sus ciudades de origen, Juli, Acora y Juliaca. Eloy Castillo Espinosa era el padre de Percy Castillo Pongo, de 19 años, uno de los 6 soldados muertos, ¿no?, luego de tratar de cruzar el río Ilave. Teníamos ya concretada una entrevista con él desde muy temprano. Romina Rossi se encargó de las gestiones y él dijo: no hay ningún problema, yo no sé usar la metodología, el sistema Zoom, pero de todas maneras puedo hablar por teléfono, cosa que nosotros por supuesto le agradecimos, porque él en una preentrevista le cuenta a nuestra compañera que su hijo había ingresado a hacer un servicio militar 5 días antes. Y que, claro, a esa edad, 19 años, lo único que quería era servir al país, que estaba muy orgulloso de poder colocarse el uniforme de soldado y que de un momento a otro el padre se entera que lo mandan al lugar del conflicto y él mismo piensa: pero ¿cómo lo van a llevar si recién está aprendiendo
cómo es que se tiene que comportar un soldado en momentos donde obviamente la violencia alcanza niveles pues excesivos, ¿no? Lo mandaron cual carne de cañón, como yo decía ayer, ¿no? Creo que a todos los soldados, incluso a los que tuvieron la suerte de sobrevivir. Desgraciadamente, hace un minuto, mientras veíamos la nota anterior, hacemos el contacto nuevamente con el señor Castillo Espinosa y nos dice que no va a hablar. Reculó, dio marcha atrás, está en todo su derecho. Me preocupa más bien que pueda estar recibiendo amenazas, que alguien haya dicho que se te ocurra hablar con la prensa, porque él forma parte justamente del grupo de estos familiares que hoy, ¿no?, con micrófono en mano, denunciaron lo que había sucedido y han pedido en todo su derecho también una explicación puntual para saber quién o quiénes han sido los responsables de la pérdida de estas vidas humanas. En todo caso, lo entendemos, señor Eloy Castillo. Me encantaría que usted no tenga ningún tipo de miedo, temor, porque nada es más importante que saber la verdad con respecto a las razones o la situación en la cual perdió la vida, dejó de existir su hijo y los otros 5 soldados que también murieron al igual que él. Pero no somos nadie para obligar a una persona a dar una entrevista y esto sucede día a día también en los programas de televisión en vivo, ¿no? Hay gente que te dice que sí y luego que no. Lo que ha pasado y está consignado en un reportaje que nos preocupa mucho es lo que viene a continuación. Es la historia de un marino de 26 años que entra a la Fuerza de Infantería de Ancón, ¿no? Estaba haciendo unas prácticas, un curso de comando anfibio y de pronto muere. Esto fue recién el 28 de febrero. Los compañeros hablan y dicen, a ver, dentro del entrenamiento, de las prácticas, nos colocan chalecos de plomo que pesan evidentemente un montón para nosotros poder resistir a eso y pese a lo difícil que es nadar, ¿no?, con estos chalecos, tenemos que salir a flote. ¿Qué pasó? Que él nunca más salió. Nunca más salió. ¿Dónde están los entrenadores? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de que había un marino que se puso el chaleco, se lanzó a la piscina de este espacio que pertenece a la Marina de Guerra en Ancón y que además es muy conocido y que nunca más salió? Apagaron las luces, acabaron las prácticas. Señores, hasta aquí el curso. Nos vemos mañana, que regresamos con el comando anfibio y este chico ya había muerto. La familia dice que, además de ahogamiento, le han pegado, lo han pisoteado, que ha sido víctima de una serie de maltratos físicos. Eso está por verse, evidentemente, pero lo que hay ahora es una historia dramática que nos la cuenta Candy Quispe. La nota. Ya no va a volver mi hijo. Mi esposo. Él siempre venía con sus brazos abiertos. Era el máximo orgullo de toda una familia. Un joven que creció en una humilde casa en un cerro de San Juan del Lurigancho, pero con mucho sacrificio logró convertirse en un enfermero naval. Estas son imágenes del día más feliz de la vida de Luis Fernando de la Cruz, cuando en diciembre del año pasado se graduó como oficial de mar de tercera de la Marina. Pero 2 meses después murió en extrañas circunstancias en la base naval de infantería de la Marina. Pido justicia por mi Fernando. Por favor, que se aclarezca qué pasó en ese lugar, cómo no he estado ahí para salvarle, mi hijo. Su familia solo quiere saber qué pasó el 28 de febrero en el cuartel militar de Ancón. Aquella noche, el joven marino de 26 años realizaba prácticas de natación en una piscina como parte del curso de especialización Comando Anfibio que llevaba desde el mes de enero. Pero al término del entrenamiento, denuncian que sus instructores apagaron las luces y cerraron la zona de la piscina sin percatarse que uno de los marinos no había salido del agua. ¿Cómo no se van a percatar que faltaba el número 47 salir de piscina? Y cerraron y apagaron las luces. Y recién uno que se habrá olvidado de recoger, que entró y vio que salía burbujas de la piscina. Es ahí cuando se percataron que mi sobrino no había salido. Y faltaba uno, pues. En eso que se van al baño, a veces que estaba en el baño, no había nadie en el baño y después prenden su linterna y se dan cuenta que hay un casco flotando. Entonces ese casco era de la Cruz, pues, ¿no?, de Luis Fernando. Lo sacan, pero en sí, ¿cuánto tiempo habrá estado ahí? Por lo que me comenta un compañero, ha sido como 15 minutos.
Este es el testimonio de un oficial naval que estuvo presente aquella fatídica noche en el cuartel militar de Ancón. Por seguridad le hemos distorsionado la voz. El marino asegura que le obligaron a usar para sus prácticas de natación un chaleco de plomo con un peso mayor a lo permitido. Normalmente los comandos nadan o trabajan con 3 plomos, pero ¿qué ha pasado ese día? El instructor les ha hecho nadar con 6 plomos, el doble. ¿En el cuerpo? En el cuerpo. Y entonces ya pues lo hace nadar a la fuerza con 6 plomos. Les ponen cierta cantidad de peso en plomo para que no flote el cuerpo, no salga el cuerpo del agua. Tenía mucho más peso de lo indicado. Y eso es lo que los supervisores no saben cómo dar razón. Los familiares denuncian que el cuartel militar no contaba con adecuados implementos de seguridad y personal de salud, pese a que se trataba de un curso de alto riesgo. Aseguran que el joven marino fue trasladado en una ambulancia en mal estado que se malogró antes de llegar a la posta. Cuando trasladaron a mi sobrino en la ambulancia, se le bajó las llantas. La ambulancia no tenía para RCP de emergencia, no tenía oxígeno. Lo han agarrado y como el carro se había malogrado, lo han trasladado en un taxi, en un carro particular, y ahí es donde ha muerto, ha fallecido. El resultado de la necropsia arrojó que Luis Fernando de la Cruz Palacios falleció por asfixia por sofocación interna. Sin embargo, su familia sospecha que previamente habría sido golpeado debido a que el cadáver presentaba moretones, heridas y sangrado. Para mí, lo han golpeado a mi sobrino, lo han matado a mi sobrino y para cubrir esa evidencia le han puesto el plomo excesivo para decir de que ha sido por el exceso de plomo que mi sobrino se ha ahogado. Lo han matado a mi sobrino. Justicia para mi hijo. Sin él no voy a poder vivir. Doña Ana no encuentra consuelo por la pérdida del mayor de sus 3 hijos. Un joven quien luego de realizar su servicio militar en la Marina durante 2 años, trabajó día y noche para graduarse en una escuela técnica como oficial naval, con la esperanza de ofrecerle un mejor futuro a su familia. Mi hijo tenía sueño de ingresar a la Marina y ingresó, era un joven muy emprendedor. Sus sueños eran grandes. O sea, él siempre quería llegar a ser profesional y sacarnos adelante a nosotros. La Marina de Guerra del Perú se pronunció mediante un comunicado informando que Luis Fernando de la Cruz Palacios sufrió un desvanecimiento en la piscina del batallón del comando durante su entrenamiento de natación. De inmediato, personal de enfermeros prestó los primeros auxilios en el lugar del incidente, siendo trasladado al Policlínico Naval de Ancón y luego al Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Tábara, pero falleció en el trayecto. Asimismo, informó que la institución ha dispuesto que se inicien las investigaciones del caso para esclarecer este lamentable hecho. Si hay algo que realmente resulta indignante, ¿no? Y sobre todo debe ser muy doloroso para la familia aún, es que cada vez que tocamos un reportaje que tiene que ver con violencia psicológica, con exceso de violencia física en los entrenamientos por parte de alguien que tiene más autoridad que de pronto un soldado, alguien que recién ingresa a la Escuela Naval, a la Fuerza Aérea, responden solamente cuando hay un reportaje de por medio y con, obviamente, un documento bastante tibio, no lo suficientemente contundente como para decir, caramba, después de tanto tiempo tenemos esta información y no vamos a permitir que de ninguna manera, en caso hayan participado personas de manera consciente o sin necesidad de querer hacerle daño, pero finalmente generándole la muerte a este joven, van a ser no solamente ya retirados de manera inmediata de la institución, sino que lo vamos a poner, ¿no?, frente a la justicia para que se encarguen de castigarlo como manda la ley. Pero no, entre ellos se encubren, es muy difícil y hay que ser muy valiente como esta mujer y como otros familiares de este joven marino para enfrentar una cámara de televisión y decir lo que piensan y pedir justicia y pedir la verdad, que es lo único en realidad que están exigiendo, suplicando. Vamos ahora, señores, hasta el norte del país para hablar de una situación que se sigue presentando y cada vez de manera más peligrosa para los pobladores, para los ciudadanos de Tumbes, de Piura. Imagínense ustedes, esta es una calle que parece una piscina, pero es una calle que rodea la Plaza Mayor de la ciudad de Tumbes. Después de la lluvia intensa que se registró en la noche de ayer, los trabajadores de los bancos, por ejemplo, han quedado aislados
Las precipitaciones continúan, siguen afectando avenidas, viviendas en la región. Según Cenami, estas van a seguir registrándose durante toda la semana. Son más de 100 las casas anegadas en el poblado de Pampa Grande, por ejemplo. Las quebradas siguen en plena activación. Hay áreas del hospital regional que han colapsado justamente por estas lluvias, por estas precipitaciones. Y por otro lado, el inicio del año escolar en el plantel Julio Olivera Paredes, por ejemplo, del barrio Las Mercedes, peligra. ¿Por qué? Porque cayó un enorme muro del cerco perimétrico sobre el aula de los niños de 5 años, nivel inicial, por el deslizamiento también del lodo. ¿Se puede prevenir esto? No, las lluvias llegan y llegan. ¿Se pueden tomar medidas preventivas para que la gente no sufra, para que la gente no pierda su casa, para que los niños puedan ir a la escuela? Sí. ¿Qué se hace? Nada, claramente. Vámonos ahora a otro punto del norte del país, Piura. Calles, viviendas, un montón de predios en general, locales comerciales, también anegado debido a la lluvia registrada en las últimas horas. Este camión prácticamente está navegando, fíjense ustedes, a la gente que justamente ha entrevistado nuestro compañero, nuestro responsable, respondían, decían, ¿no? Me llega a las rodillas el nivel del agua, fíjense ustedes, parece un lago, un río, pero no, es una calle, o era una calle. En este momento, claro está, inundada. Según el Cenami, la estación, por ejemplo, en Chulucanas, ha registrado 44 mililitros de acumulados de lluvia. Entre los predios anegados por el ingreso del agua está el Hospital Santa Rosa, donde han resultado afectadas las áreas de hospitalización y ginecología, y también fueron afectadas localidades como Chulucanas, Huancabamba, Sullana, numerosas urbanizaciones, asentamientos humanos. Ha golpeado encima a la gente de menos recursos, a la gente que menos tiene. Felipe Parra es nuestro corresponsal en Piura y nos informa en vivo y en directo. Felipe, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Lloviendo fuerte por allá? Adelante. ¿Cómo estás, Julián? Efectivamente, en este momento, justo ahorita empieza ya la lluvia, empieza a garubar. ¿Sí? La intensa lluvia del día de ayer ha originado pues enormes aniegos en la ciudad de Piura. Asimismo, en lo que es la sierra, ha activado todas las quebradas que unen los caseríos con sus respectivas provincias. En Chulucanas, el río Chiquito, conocido con ese nombre, el incremento de estas aguas ha originado de que los mototaxistas y la gente cruce esta quebrada arriesgando sus vidas. Ellos lo hacen para lograr trasladarse a la ciudad de Chulucanas por diversos motivos, por salud o por trabajo. Asimismo, la quebrada San Francisco en Tambo Grande se ha incrementado tanto el caudal que los pobladores que habían hecho un puente artesanal ha sido destruido. Ahora se encuentran prácticamente incomunicados con Tambo Grande. Lo que son Malingas y otros sectores, otros caseríos se encuentran incomunicados. Asimismo, el Cenami ha pronosticado que para estos días las lluvias van a continuar. En este momento ya empezó la lluvia aquí en lo que es la ciudad de Piura y los vecinos de los lugares anegados de agua pues se sienten desprotegidos. En la mañana Felipe, había muchas cisternas que sacaban el agua que se había acumulado. Felipe, a ver, después de lo que ha sucedido anoche y que ha generado consecuencias tan nefastas como las que estamos presenciando, no solamente en Piura, sino también en Tumbes, las autoridades locales, el gobernador regional, ¿ha llegado? ¿Hay algún tipo de ayuda justamente para las personas que ahora mismo la están pasando peor? Así es, lo que las autoridades están ahorita pidiendo, la declaratoria de emergencia. Los alcaldes de la Municipalidad de Piura, 26 de octubre, han recurrido a estos lugares donde el agua está acumulando y con cisternas están sacando el agua para que esta no afecte a las viviendas. Pero no es suficiente, Claro, a pesar de que las cisternas trabajan todo el día, igual el agua sigue acumulada. Así es. Muchas gracias Felipe por esta información desde Piura. Y un abrazo, por supuesto, a toda la gente del norte que sabemos que nos ve seguido aquí en el estilo Julián. Hablamos de política. Dina Boluarte, la presidenta de la República, llegó al Ministerio Público. Recuerdan ustedes que luego de haber sido citadas en 3 oportunidades y de no ir, ya parecía pues imposible creer que se iba a manifestar, que iba a llegar al local principal del Ministerio Público. Bueno, llegó, acudió para declarar básicamente por los delitos de genocidio, homicidio calificado, lesiones graves que se le imputan por la represión policial y militar contra manifestantes, que ha dejado la suma de 47 civiles muertos de un total de 60 personas que en total han perdido la vida en medio de esta crisis. Fue ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que la presidenta llegó a dar su testimonio sobre las acciones que se le imputan. Esta, repito, era la tercera vez que la mandataria era requerida para declarar y que ella respondió que lo haría de manera virtual. Le habrán aconsejado bien, le habrán dicho, señora presidenta, vaya usted. Si usted manifiesta que no tenía conocimiento del proceder, del actuar, por lo menos eso es lo que ha dicho su mano derecha, políticamente hablando, Alberto Otárola, entonces diga que no sabía nada y por último queda como alguien que
es más que obvio, no tiene la capacidad pues de manejar un momento de crisis como el que estamos viviendo, porque no sabe cómo actúan las Fuerzas Armadas, no sabe cómo actúa la policía, en fin. Se supo, lo que trascendió es que el Ministerio Público no dio respuesta a su pedido cuando ella le dice, no, virtual, no, ahora vienes, tiene que venir. Y esta es la razón por la cual los asesores le dicen, vaya para allá, señora Dina Boluarte. En la sede de la avenida Bancay estuvo una hora, no mucho, ¿eh? Lo que ha trascendido es que la fiscal Patricia Benavides decidió postergar la diligencia a pedido de la Procuraduría, porque está en curso una tutela de derechos interpuesta justamente por esta entidad. En el proceso que se le sigue a Boluarte también están implicados el premier y el exministro Alberto Tarola, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, el actual titular de Defensa Jorge Chávez Cresta y los exministros del Interior que son César Cervantes y Víctor Rojas. Dicho esto, vamos a hablar ahora del expresidente, de la actual mandataria al expresidente Pedro Castillo, que vamos a ver en un rato, ¿no? Eso en algunos minutos más, cómo reapareció victimizándose, ¿no? A través de una audiencia por Zoom, diciendo que el único delito que ha cometido es convertirse en presidente de la República. Pero la Fiscalía, hoy, acompañada por supuesto de la policía, realizó un mega operativo. En simultáneo se llevaron a cabo una serie de diligencias, ingresaron, allanaron viviendas y detuvieron a una sola persona, que se llama José Hernández. ¿Quién es este José Hernández? No se olviden de este nombre. Es conocido como el Español. Cerquísimo, una persona muy cercana a Pedro Castillo. Alguien que andaba arriba y abajo con él en Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque según documentación que tenemos además oficial aquí del Ministerio Público, él habría sido la persona encargada, nombrada, para hacerse cargo de la creación de un grupo de inteligencia clandestino, obvio, y así poder adquirir equipos de primera tecnología, no en Perú, sino en Panamá, ¿no? Y realizar una especie de oficina de espionaje y chuponeo. Es alucinante todo lo que tiene que ver con este personaje que empieza a cobrar notoriedad en función a que ya ha sido detenido de manera preliminar, va a estar privado de su libertad durante 10 días, luego se verá, porque hay documentación que es muy puntual con respecto a lo que habría hecho este señor cuando Pedro Castillo todavía era presidente de la República. Pero lo llamativo y lo que no van a ver en el reportaje, pero se los cuento yo después, es que también está ligado a un congresista fujimorista, a un congresista actual. Ojo, han viajado juntos. Aquí están los documentos de migraciones. Regreso con eso. Primero veamos el reportaje de Candy Quispe. Fueron en busca de quién sería el principal brazo de seguridad de la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo. El hombre que, según la Fiscalía, habría sido el encargado de atentar contra todo aquel que se interpusiera en el camino del expresidente. Estas son imágenes del momento en que agentes de la policía irrumpen la vivienda de Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español, a quien el Poder Judicial dictó 10 días de prisión preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios. Voy a proceder a notificar la resolución judicial número 1 que autoriza su detención preliminar. Todo esto como parte de un mega operativo de allanamiento y deserraje que se realizó en simultáneo en 7 inmuebles de Lima y Callao durante la madrugada. Abra la puerta. Entre ellas, la casa del ex asesor de Palacio, Henry Shimabukuro, en Surco, y un local del 105 de la Policía Nacional en el Cercado de Lima. Luego de más de 8 horas de diligencia, alias El Español salió enmarrocado de su vivienda de La Molina para ser trasladado a una sede policial. ¿Qué tiene que decir respecto a su detención, señor? Se les indica por ser la persona encargada de buscar sicarios para acabar con la fiscal de la Nación. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Pero quién es Jorge Ernesto Hernández Fernández? Según este organigrama del Ministerio Público, alias El Español sería el encargado de dirigir el brazo de protección y seguridad de la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo. El Español cumplía una de las labores quizás principales como el ente representativo o dirigencial del brazo que ellos le denominaban brazo de seguridad, brazo de custodia, pero sí seguridad para sus intenciones, en este caso dolosas o ilícitas. Un personaje clave en la presunta red criminal enquistada en Palacio.
Según este expediente del Poder Judicial que accedimos en exclusiva, el Español habría creado un equipo de inteligencia paralela, autodenominado Grupo de Contra, dedicado a atentar y desacreditar a fiscales, policías y opositores del gobierno, para frenar toda información que pueda comprometer o vincular al entonces presidente Pedro Castillo. En una parte del documento se lee: el sujeto conocido como el Español no se descarta que habría sido contactado con el fin de atentar con la vida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el coronel Harvey Colchado y otros, y así amedrentar y evitar que se continúe con las investigaciones contra Pedro Castillo. Y hoy Harvey Colchado lo tuvo frente a frente en la detención. Estos son los chats interceptados por el Ministerio Público desde el celular de Jorge Hernández Fernández, donde el Español estaría coordinando la conformación del grupo de inteligencia paralela. Hay que armar un grupo de contrainteligencia, pero por fuera. Tengo una info reservada para tumbar a la fiscal de la Nación. ¿Cuánto presupuesto se necesita para tener equipos para poder hacer una buena contrainteligencia? $150,000. En estos otros mensajes de WhatsApp se estaría coordinando el lugar donde funcionaría el grupo de contrainteligencia. La oficina se debe armar en el extranjero y tener las claves de acceso aquí. Desde afuera es difícil rastrear, sobre todo para la prensa. Incluso se habla sobre la posibilidad de adquirir equipos y drones para chuponeo, chips satelitales y TIF encriptados para telefonía celular. En este chat expresa su intención de adquirir equipos para ejecutivos de la OTAN, ya que todos los equipos de contraespionaje que están en el mercado requieren identidad del usuario. En este caso específico, definitivamente que la creación de un grupo paralelo a la labor de inteligencia, pues buscaba que frenar, obstaculizar quizás todas las investigaciones, todas las acciones que realizaba la justicia a través de sus órganos operadores, que es el Ministerio Público, la Policía Nacional. Para el Ministerio Público, este grupo secreto de parainteligencia, liderado por alias El Español, habría sido creado bajo las órdenes de Pedro Castillo. Según se lee en el expediente, el 13 de septiembre del 2022, el entonces presidente de la República se reunió clandestinamente dentro de este vehículo con el exmilitar Carlos Barba Daza para proponerle hacerse cargo de la jefatura de la DINI, pero este se negó a aceptar el cargo, por lo que el presidente de la República le propuso integrar un grupo de inteligencia paralela, indicándole que todo lo necesario lo coordine con el amigo, haciendo alusión a Jorge Hernández, alias El Español. Como se observa en esta cámara de seguridad, ese mismo día, El Español y el ex militar se reunieron en una cafetería supuestamente para hablar sobre los acuerdos sostenidos con Pedro Castillo. Para el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Mininter, general César Vallejos, el objetivo de Pedro Castillo habría sido crear un grupo de parainteligencia similar a lo ocurrido durante el gobierno de Alberto Fujimori. Nosotros lo denominábamos grupos de espionaje, pero en realidad lo que hacían era una labor de contrainteligencia con equipos sofisticados para interceptar teléfonos, ¿no? Para interceptar comunicaciones, y yo creo que acá se venía encaminando a hacer lo mismo. Tras ser detenido preliminarmente, Jorge Hernández Fernández fue trasladado a la sede de la DIVIAC en la Avenida España, donde permanecerá durante 10 días. A ver, una aclaración. No viaja el congresista fujimorista con este sujeto de apellido Hernández, más conocido como El Español, a Panamá, pero sí viaja el congresista con alguien que está vinculado en todos los chats con El Español, y ya lo ha mostrado Candy Quispe justamente en el expediente que obra en el Ministerio Público, donde hay captura de pantalla de estas conversaciones, y dicen: es interesante ese tipo de oficinas, es que nunca nadie debe saber su existencia. Sí, se debe armar una oficina en el extranjero y tener las claves de acceso aquí. Entendemos también que la primera persona que iba a ser chuponeada, con quien iban a estrenar esos equipos, repito, de alta tecnología, iba a ser la congresista Marta Moyano. Imagínense ustedes, porque la idea, según el Ministerio Público, que este grupo liderado por El Español pusiera en jaque, atentara contra Harvey Colchado, la propia fiscal de la Nación, es decir, todos aquellos que tienen como objetivo investigar a Pedro Castillo y las personas que eventualmente resulten responsables de
el presunto delito de corrupción, de integrar una organización criminal. Pero ¿cómo es que se da justamente esta triangulación, por decirlo de alguna manera? Porque estamos hablando de un marino en retiro de nombre Carlos Barba Daza, que fue asesor en su momento externo, pero asesor de la empresa Business Track, la misma que estuvo vinculada al caso de los petroaudios. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, el encuentro entre Castillo y Barba se produce, de acuerdo al expediente judicial, el 13 de septiembre en la Escuela de Oficiales de la Policía de San Bartolo. Castillo le pide a Barba que sea jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia para espiar, desacreditar a la fiscal de la Nación, a Patricia Benavides, a Harvey Colchado, y le plantea, como él le dice, no, eso yo no quiero, te planteo crear un grupo de inteligencia paralela. Y es allí donde entra a tallar el español. Jorge Hernández Fernández comenta, de acuerdo a la interceptación de sus comunicaciones, toda esta documentación de la Fiscalía, que tenía un contacto en el Congreso, el parlamentario de Fuerza Popular Luis Cordero Jontay. Ambos acordaron comprar equipos de chuponeo según el expediente y que en Panamá tendría lugar una feria tecnológica. En el expediente se menciona que este congresista Luis Cordero y el marino en retiro Carlos Barba estuvieron en Panamá el 11, 12 y 13 de octubre del año pasado y efectivamente, uno podría decir, no pueden culpar a un congresista de la nada. No nos culpamos, estamos refiriéndonos única y exclusivamente a documentación que obra en la Fiscalía según la investigación que se viene haciendo con respecto a este caso y que ha llevado a que el Ministerio Público con la policía detengan hoy al español y lo priven de su libertad 10 días y luego pues veremos qué pasa. ¿Qué relación tendría un congresista con un marino en retiro que ya se sabe que conversaba con el español, persona cercanísima a Pedro Castillo y el encargado de crear un grupo en la sombra clandestino para realizar labores de chuponeo, espionaje, que es delictivo? Porque para que a ti te levanten el secreto de las comunicaciones, si alguien puede interceptar algún tipo de comunicación, es el Poder Judicial cuando hay una orden. Pero esto no, ellos querían operar en paralelo, ¿no?, a la DINI. ¿Por qué entonces este señor marino en retiro, Carlos Daniel Barba Daza, según su certificado de movimiento migratorio, que es lo que tengo aquí en mis manos, efectivamente viaja a Panamá, fíjense, se va el 10 de octubre del año pasado, ¿no?, y regresa el 14 del mismo mes, a los 4 días del año pasado también. Y si vemos aquí el certificado, el reporte migratorio del congresista Luis Gustavo Cordero Jontay, él igualito se va a Panamá el 10 de octubre, lo estamos viendo en pantalla, y regresa a los 4 días el 14. ¿Casualidad, dirían ustedes, cuando en el Ministerio Público está esta información? Y aquí está el expediente e incluso hay un organigrama que mostraría, según el Ministerio Público y la Fiscalía, la estructura de esta organización criminal. Todo esto en realidad se ha conseguido básicamente por un agente, por una persona que ha decidido contar todo lo que sabe a la Fiscalía, y es así como se han empezado a atar cabos y se ha llegado no solamente a la relación entre este congresista con el marino en retiro, que se reunió sí con Pedro Castillo, sino que además hemos podido acceder a los chats donde hablan clarísimo de la necesidad de tener equipos especiales para chuponear, para realizar espionajes. Fuerza Popular debería decir algo al respecto, manifestarse después de lo que acabamos de mostrar. Pero la verdad, yo no sé si lo hagan. Si les, genera algún tipo de incomodidad, seguro algo van a decir. Cuando se trata de otros de sus parlamentarios que dicen, lo odiamos o lo odiamos de la boca para afuera, siempre tratan de quedar bien, pero a la hora de tomar acciones no hacen ni siquiera algo con la tendera, imagínense. Ojalá que con este sí. Vamos a ir a la publicidad y cuando regresemos, lo dicho con el reaparecido, más víctima que nunca. Pedro Castillo participó en esta audiencia donde el Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva para él, para Heiner Alvarado, el exministro de Vivienda, y para Juan Silva, que obviamente no lo va a cumplir porque sigue fugado. Y Castillo está desesperado porque le han dictado 18 meses, no es lo mismo 18 que 36, es el doble. Y ha salido a decir que es culpa del Congreso, que es culpa de la prensa, que él no ha cometido ningún delito, que todo el mundo lo odia, que se enferma, que no le hacen caso, que lo tienen incomunicado, etcétera, etcétera, etcétera. No se pierdan lo que viene luego de la publicidad. Regresamos. A ver, reapareció Pedro Castillo, esta vez acompañado de uno de sus abogados, Eduardo Pachas. El otro, Benji Espinosa, estará con nosotros en instantes aquí en los estudios de ATV. Esto como parte justamente del pedido de la Fiscalía de la Nación de 36 meses de prisión preventiva para él,
que ya está cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses, y también para los exministros Juan Silva, el fugado, y Heiner Alvarado, el ex titular de la cartera de vivienda. Durante la sesión, la fiscal, Galinka Mesa, dio inicio a la sustentación de este pedido, de este requerimiento del Ministerio Público, diciendo que amigos, que conocidos, que financiaron la campaña de Castillo Terrones fueron los primeros en participar de esta presunta organización criminal. Luego citó declaraciones de Bruno Pacheco, en donde señala que Fermín Silva, el famosísimo ya dueño de la clínica La Luz, pagó 30.000 soles a Castillo para designar a Hugo Chávez como gerente de Petroperú. El juez supremo anunció que el próximo jueves 9 de marzo, es decir, pasado mañana, desde las 3 horas se va a dar lectura a la sentencia. O sea, que sabremos qué pasa, ¿no?, de aquí a 48 horas. Un poco de paciencia. Mientras tanto, los invito a escuchar lo que dijo Pedro Castillo en esta narrativa de victimización que a estas alturas del partido evidentemente nadie cree, ¿no? Primero, él dice que nunca se quiso fugar, que eso no es verdad, que su máximo delito fue convertirse en presidente de la República. Vamos con eso. Hoy se han armado un castillo de delitos. Este castillo de delitos con supuestos, tendría, supuestamente, con colaboradores comprados. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando tengo una prisión preventiva. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente. No he cometido yo ningún delito, señor juez. Está secuestrado, dice, no, señor, está muy equivocado, entiende usted bien de las figuras legales, usted está privado de su libertad en Barbadillo de manera preventiva por temor justamente a que se fugue, porque no le daba ningún tipo de confianza al Ministerio Público de que realmente iba a participar de manera activa justo en las investigaciones, porque cuando se le ha requerido, no voy a hablar, quiero que sea presencial, y cuando uno dice, bueno, quiere que sea presencial porque algo tiene que decir, vemos el documento de la Comisión de Fiscalización, no está obligado a responder, ojo, pero si quiere participar y dice que realmente no le corre a nada, entonces ¿por qué no responde? Todas sus respuestas son iguales. Me abstengo a declarar porque todavía mi situación legal, porque nadie me garantiza un debido proceso, y la típica de los que evidentemente intentan irse por la tangente para no hablar claro y directo. Ha dicho que está secuestrado, ha dicho que está incomunicado, que está maltratado. Ya habíamos escuchado a otros personajes cercanísimos a Castillo diciendo que tenía problemas estomacales, que tenía un mal en el oído. Ahora lo vemos bastante bien, ¿no?, para estar preso. Y dice, ¿por qué a mí me tratan en estas condiciones mientras otros internos, el único que está al costado de él es Fujimori, vive en otras condiciones? Estoy incomunicado, y da entrevistas, incomunicado, y recibe a todo el mundo. No sea payaso, pues. Incomunicado, ni siquiera está un preso en Lurigancho acusado o sentenciado ya por secuestro, por violación, que tiene incluso hasta el derecho de recibir visita, de que vayan sus familiares a verlo. A ver, dicho esto, vamos con el momento en que arremete contra el Congreso de la República y habla de montos de dinero y dice, esto es lo que piden las bancadas justamente porque están todos coludidos, incluida la prensa. Por supuesto, teníamos que entrar nosotros, ¿no?, en este mensaje. Hoy en día, quienes han hecho una acusación constitucional para tenerme dentro de las rejas, también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal, porque se pasaron en su mayoría por las oficinas del despacho presidencial. Un Congreso de la República que hoy no le sirve al país y que tienen más de 6.500 vuelos al año y que tienen su bufete, y que cuando el presidente de la República con su Consejo de Ministros va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas. Hoy en día se me hace un cargamontón que estoy privado de mi libertad, asumiendo una situación de complot. ¿Por qué? Porque existe una presión mediática. Bueno, no es el único que reapareció. Su esposa, quien se encuentra asilada políticamente junto a sus hijos en México, también estuvo presente en una conversación virtual junto al suspendido congresista Pasión Dávila y el abogado de Castillo, Wilfredo Robles. Miren la cantidad de abogados que tiene Castillo, ¿no? Robles, Pachas, Benji Espinosa, quien ya llegó. Ella habló en un foro que ha sido transmitido en vivo a través de la cuenta de Facebook Red Nacional de Derechos Humanos, y repitió lo mismo que su esposo, ¿no?, que no lo han dejado gobernar, que se encuentra secuestrado por una dictadura, con los ojos llorosos en un momento, ¿no?, quebrada. Narró su versión de la detención del esposo, dijo que es un preso político. Escuchemos cuando habla acerca de ese momento en el que estuvo a punto, en realidad, de irse en lágrimas. Esposo es un preso político. No hubo acto de rebelión por el cual está encarcelado. Él está injustamente
Bueno, yo quiero contarlo al Perú y a todo el mundo entero. Lo último que pude hablar con mi esposo y él me dijo que me calumniarán, me difamarán, pero nunca traicionaré a mi pueblo. Son las últimas palabras que él me dijo y después, ¿qué podemos hacer? Le dije, él me dijo, vamos, les dejo a ustedes en la Embajada de México y yo me regreso y voy a luchar juntos con todo mi pueblo. A ver, es poco creíble. Yo no voy a cuestionar el dolor de una esposa, el dolor de un hijo, porque eso es un asunto personal y yo no soy nadie. Pero estamos hablando de alguien que también está siendo investigada por el Ministerio Público, por la Fiscalía. Me refiero a Lilia Paredes y también Jennifer Paredes, que es la hermana de Lilia, la ex primera dama, pero tratada siempre como parte de la familia, como hija, ¿no? Tanto de Pedro Castillo como de su señora esposa. Ella dice, estoy muy triste porque paso por esta situación por segunda vez, primero con mi hija, ella se refiere a su hermana como hija, Jennifer Paredes, y ahora esto. Pasar por segunda vez por la prisión de un familiar. Yo he vivido en carne propia la ausencia de Jennifer y ahora de mi esposo, que está separado de nosotros, de la familia hasta ahorita. No puedo hablar con él. Pero sí tengo la plena certeza que solo los derechos humanos nos pueden ayudar. A mí me acusan solo por dar orden que ingrese un ingeniero a Palacio de Gobierno. Es lo único delito que cometí. Pero gracias a Dios que está aquí los derechos humanos y nos escucha. Bueno, ese ingeniero es Hugo Espino, ¿no?, que ha declarado en la Fiscalía y que ha dado detalles que incriminan a Lilia Paredes y también a Jennifer Paredes. Están los videos donde aparecen allí diciendo que Jennifer Paredes va a hacer un censo, presentándose como una representante del Ejecutivo, cuando no tenía nada que hacer ahí. Y está, obviamente, esta porción de dinero importante que se dio a la Municipalidad de Anguilla, cuyo exalcalde era muy cercano también a esta familia. Los hermanos de Jennifer Paredes han depositado dinero también a Hugo Espino y a su hermana Angie Espino. Y hablar de él no iba a traicionar a su pueblo. Traicionas a tu pueblo desde que te presentas como un candidato democrático que vas a respetar un Estado de Derecho y al poco tiempo das un golpe de Estado, dices que vas a disolver el Congreso de la República, lo anuncias, no se concretó, pero el golpe de Estado estuvo allí, fallido, pero se dio. Está con nosotros uno de los abogados de Pedro Castillo, quien además es representante, ex abogado, que además es representante legal todavía de Lilia Paredes, el doctor Benji Espinosa. Gracias por venir. Juliana, muy buenas noches. Con la pequeña tingencia que no soy abogado tampoco de Lilia Paredes. ¿Ya tampoco? No. ¿Y por qué? Ejercí la defensa un momento, en un tiempo bastante agitado, pero ya renunciamos. ¿Y por qué a Lilia Paredes? Sabía que a Pedro Castillo, pero Lilia Paredes... Bueno, porque en general no estamos defendiendo a nadie que tenga que ver con el expresidente Castillo, ni su entorno familiar, ni siquiera a los ministros que me han consultado a ver si podía ejercer su defensa. Les he dicho que mejor no. ¿Se arrepiente de haber sido abogado? No. Porque además en un momento hubo una serie de idas y venidas, ¿no? Renunció a ser su abogado y luego al rato ingresó a Palacio de Gobierno y salió diciendo no, todo sigue tal cual. ¿Fue un error eso? No. Yo no me arrepiento de haber ejercido la defensa ni del expresidente Castillo ni de su esposa Lilia Paredes, de ninguna manera. Porque a los abogados se nos juzga por cómo defendemos y no por a quienes defendemos. No, eso está clarísimo. ¿Correcto? Eso está clarísimo, pero a veces... No, de ninguna manera. Yo no me arrepiento ni un ápice. ¿Y ahora no lo defiende por qué? ¿Porque considera que es un golpista? Porque violó la Constitución. Ah, qué bueno. Y hay que ser muy claros acá, pero no toda infracción a la Constitución es automáticamente un delito, que eso es otra cosa. No, de acuerdo, pero usted reconoce que dio un golpe de Estado.
Yo reconozco que intentó dar un golpe de Estado, porque para que haya un golpe pero de lo Estado, digo, lo anunció. Por supuesto, tendría que haberse ejecutado, tendría que haber materialidad que no hubo, pero evidentemente tuvo intenciones de... Sí, ¿y usted le cree a Lilia Paredes cuando dice, y que también lo manifestaba en su momento Pedro Castillo, que la intención no era nunca abandonar el país, era dejar a buen recaudo a la familia en la Embajada de México, porque ya México había aceptado darles asilo político y que él iba a regresar a Palacio de Gobierno a seguir gobernando, ya convertido en dictador, por supuesto? ¿Usted cree en eso? Bueno, es una versión, podría ser creíble, porque fíjense, acá hay dos versiones que se dan. La versión de que él se iba junto a la familia a asilarse y la otra versión de que él estaba acompañando como jefe de familia, ojo, como jefe de familia, a dejar a la esposa y a sus 2 hijos menores. Con más razón, Pero si lo que también más quieres y más proteges es tu familia, buscas la manera de que ellos lleguen solo a la Embajada de México, porque sabes que después de ese mensaje que ha sido evidentemente un atentado contra la institucionalidad, contra el Estado de Derecho, contra la propia Constitución, te van a generar problemas, obvio. Entonces, váyanse ustedes tranquilos y yo me quedo acá, ¿no? Y por último, muere Milei, como dice el dicho. No, eso de que lo fui a acompañar y después que se paraba, se tomaba un helado, se fumaba un cigarro en el parque. Es increíble, porque si no, fíjate, pongámonos en un momento en la posición del presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno en el Perú. ¿No podía disponer de un helicóptero para que lo lleven de Palacios allá? Si es que finalmente él quería fugar. O sea, ¿no podría ser eso posible? Sí, pero hay que buscar un helipuerto, la Embajada de México o sea, no lo tiene. por eso digo, estamos hablando ya de una logística. Sí, pero estamos hablando de una logística donde es imposible creer que va a llegar un aeropuerto a la Embajada de México y que en plena calle se va a estacionar. Pues eso no. Tiene que ser de todas maneras en automóvil, en vehículo. Hay espacios que podrían servir, no necesariamente como un helipuerto, pero donde podría aterrizar un helicóptero sin ningún problema. Te estoy poniendo unas hipótesis porque yo soy enemigo de los preconceptos. Entonces, cuando una persona dice, necesariamente porque iba para allá, era porque tenía que fugarse o tenía que esconderse o asilarse. No, yo siempre creo en la duda metódica, entonces me pongo a pensar si es que hay otras hipótesis alternativas posibles, y creo que sí las hay. Ok, pero hay muchas hipótesis, muchas teorías que cada vez, por suerte, están más aterrizadas. Yo creo que estamos cada vez más cerca de la verdad. Por ejemplo, este discurso, estas frases repetidas hasta el cansancio por los pocos defensores que le quedan todavía a Castillo de que lo drogaron en el momento del mensaje, que algo le metieron al agua que estaba bebiendo, que no participó nadie más, solamente él, y ya sabemos que estuvo Betsy Chávez, a Willy Huerta lo quieren acusar, evidentemente, ya hay un trámite que sigue su curso en el Congreso de la República. Aníbal Torres también está metido en serios problemas. O sea, hay un video innegable donde se ve cómo se preparó todo esto y donde aparece un Pedro Castillo absolutamente consciente y con los 5 sentidos bien puestos, sabiendo lo que estaba haciendo, incluso haciendo prueba de audio, 5, 4, 3, 2, 1, ¿o qué? Sí, claro. Lo manipularon, asumió un personaje, es actor ahora. Pero yo no creo que estemos muy cerca de la verdad, porque la verdad se establece en un proceso. Y yo sé que hay 2 niveles acá, el juicio jurídico y el juicio del Tribunal de la Historia, que es importante también. Pero en el juicio jurídico creo que no estamos muy cerca, sino estamos un poco lejos. Porque la Fiscalía ha dispuesto 3 años para investigar el caso. Entonces, si necesita 3 años para investigar el caso, significa que no estamos muy cerca. Bueno, ahora están pidiendo 36 meses de prisión preventiva, ¿no? De eso quiero hablar, pero espérenme un rato porque tengo que ir a la publicidad. Y también le voy a preguntar por este personaje, el español. Usted, que ha sido, digamos, una persona que ha visitado constantemente el despacho presidencial, era el abogado de Castillo, me imagino que lo conoce. Nunca lo he visto. ¿Nunca lo ha visto? Nunca. ¿Jamás ha visto a Jorge Hernández Fernández? Jamás. No. Y me interesa, de todas maneras, que me diga lo que figura en este expediente del Ministerio Público, que son chats, que no es un invento, y el viaje y la relación con el congresista fujimorista Cordero, entre otras cosas. Regreso con Benji Espinosa. Comerciales, ahora vuelvo. A ver, seguimos aquí en vivo conversando con el ex abogado del ex presidente de la República, Pedro Castillo, y también de la ex primera dama Lilia Paredes. Y lo que quedó pendiente es hablar acerca de un caso que hemos preparado el día de hoy, lo hemos presentado en un reportaje exclusivo, con data además que nunca había sido publicada en televisión y que tiene que ver con la presencia de este personaje extraño, de nombre Jorge Hernández, más conocido como el Español, que habría tenido, según el Ministerio Público, la Fiscalía, el objetivo, por orden de Castillo, se entiende, de crear una oficina, un espacio de inteligencia, comprando obviamente tecnología de primer nivel en Panamá, donde hubo una feria, y él viaja con un marino en retiro, y este marino de retiro está vinculado a su vez con un congresista de Fuerza Popular. ¿Usted sabía algo de eso? No, no lo conocía. Nada.
me estoy enterando ahora por los medios de comunicación. Entiendo que se ha ejecutado una orden de detención preliminar en su contra. Sí, ya está, 10 días y después se verá. Pero hablando de detenciones, el que ha sido detenido y está en prisión preventiva durante 18 meses es Pedro Castillo, pero ahora el Ministerio Público está pidiendo más, 36 meses, ya no solamente para él, sino también para Silva, que obviamente no lo va a cumplir porque está desaparecido, fugado, y Heiner Alvarado. El jueves va a haber un veredicto, la sentencia del Poder Judicial. La pregunta es, ¿de verdad es necesaria una prisión a alguien que ya está preso? Se suma pues el tiempo, ¿no? No, lo que pasa es que ahí tiene otro efecto, porque la prisión acumulativa es cuando te acuso, te juzgo, te condeno, te pongo una pena y te sumo la otra. El delito A y sumo la del delito B, con el tope de 35 años. Pero el caso de Castillo es distinto, porque tiene 18 meses, ahora le piden el doble, pero ella tiene prisión. Claro, pero son dos delitos diferentes. Sí, Uno claro, por rebelión por dos y el causas otro es distintas. por presuntamente liderar una Exacto, organización criminal, colusión, Sí. en fin. Pero lo que yo digo es, en el juicio de necesidad, cuando nos preguntamos, cuando reflexionamos, ¿de verdad es necesaria una medida de prisión para alguien que ya está preso? ¿Y no es mejor Y la 36 respuesta es meses no. que 18 meses? No, pero en todo caso consíguelo en el proceso donde ya conseguiste la prisión, porque existe la figura Entonces, de la ¿cuál es la lectura que le prolongación. da a este pedido del Ministerio Público? ¿Es un ataque, digamos, a Castillo? ¿Lo quieren Me parece amilanar? que es un pedido desmesurado, me parece que es un pedido inmoderado desde el punto de vista jurídico. Si es que el juez Checley actúa con corrección y apegado a las normas jurídicas y se acoge al principio de proporcionalidad, debería rechazar la prisión de Castillo, de Heiner, y podría quedar... ¿De Heiner también? Sí, claro, ¿Por porque qué? ha demostrado los arraigos, porque... ¿Qué nuevamente te arraigos? digo, Ya se venció el alquiler de la casa, que además Sí. había consignado una dirección que nosotros, a través de nuestra compañera Candy Quispe, lo fuimos a buscar y esa dirección existía. Estaba cerquita viviendo. La gente le decía, no, ahí no vive, todo el mundo lo viene a buscar acá, a notificar, pero está a 3 cuadras. ¿Por qué no eres puntual a la hora de dar justamente el domicilio al que te tienen que llegar los documentos cuando estás formando parte de un proceso donde estás en calidad de investigado? ha presentado, entiendo, un contrato, pero creo que lo más importante en el caso Heiner, y creo que esto me sirve para ejemplificar algo, la prisión preventiva no es castigo. Y tenemos una persona que cuando ha sido llamada a declarar para la Fiscalía fue a declarar como imputado, fue a declarar al Congreso, ha ido como testigo. Entonces, las veces que ha sido llamado a declarar, se le ha ubicado y ha ido. Ya. Ojo, yo no soy abogado de Heiner. Pero Parece. te digo nuevamente desde el punto de vista jurídico que mis comentarios pueden ser impopulares, pero lo que me interesa es que sean jurídicamente. Sí, pero a ver, la prisión preventiva efectivamente no es una sentencia, no es una condena, no es que estás pagando, ¿no? Ya por un castigo dado por el Poder Judicial, que esa decisión la toma un juez o una jueza, sino una medida extraordinaria que se toma cuando existe riesgo de fuga, cuando no hay arraigo, cuando la persona no está colaborando con las autoridades. Y por algo el Ministerio Público está diciendo que Heiner Alvarado entre. Porque de Juan Silva se pensaba lo mismo, no va a colaborar de todas maneras. Y cuando se edita detención, ya era demasiado tarde, porque con detención incluida, cuando ya estaba el señalamiento, ya estaba dicho, hay que capturar a este hombre, tenía todo listo ya para fugarse, para largarse. Y claramente Pedro Castillo lo ayudó, ¿no? Creo que la diferencia está en que en el caso Alvarado ha tenido varias citaciones, ha cumplido con todas, nos guste o no, ese es el hecho, los hechos son como son, fue a la Fiscalía, fue al Congreso, y entonces si ya ha ido antes a la misma Fiscalía y ha ido al Congreso y es ubicado y acude cuando es convocado, entonces la pregunta es, ¿por qué es necesaria la prisión? Bueno, vamos a ver qué se determina. No. Vamos a ver no qué se debería ser determina. En todo caso, ¿usted todavía cree, no, en esto dicho por Pedro Castillo, que él no tuvo nada que ver en la desaparición de Silva y de su sobrino Fray Vázquez, cuando ya hay testimonios que alguno podría decir, bueno, Carlín López simplemente se quiere salvar el pellejo, lo mismo de Samir Villaverde, pero estamos hablando hasta de un Bruno Pacheco, que justamente desapareció para no involucrar a Castillo por la relación de amistad, y lo que él ya manifiesta, porque es colaborador eficaz ya del Ministerio Público, es coherente en tiempo y espacio, es decir, uno empieza a revisar objetivamente, hecho por hecho, cómo se suscitaron las cosas y coincide con lo que él manifiesta. No, yo creo que hay que tener cuidado porque el caso Pacheco es paradigmático, porque él está en la encrucijada, la guillotina o la libertad. Es a Bueno, guillotinarse o todos la los libertad. aspirantes o Entonces, colaboradores eficaces están en esa evidentemente dice, encrucijada. yo prefiero recuperar mi libertad y entonces voy a narrar cosas que pueden ser ciertas, pero lo que pasa también con algunas personas que aspiran a la colaboración eficaz es que confunden datos de la realidad que pueden ser perfectamente corroborables con otros datos que escamotean
y que no se pueden corroborar. Pero no importa, para eso estará justamente el equipo de investigación que lo que tiene que hacer es que corroborar que todo lo que dice un aspirante colaboradora eficaz es real para recién darle esa condición y empezar el canje con el Ministerio Público. Pero la ley dice que mientras yo voy corroborando y todavía no sé si me está mintiendo, engañando, timando o diciéndome la verdad, yo con su dicho ya puedo meter tras las rejas a las personas. Ese es el dicho cero y riesgo. documento, ¿eh? No, bueno, la ley dice que es dicho y corroboración, pero lamentablemente hay una práctica nuevamente no extendida, sino que en algunos casos en donde los jueces ven con un solo ojo y dicen, ¿lo dice? Bueno, la corroboración la dejo de lado y mando a la cárcel. Me da la impresión de que usted cree todavía en Pedro Castillo. Conversábamos antes de la entrevista brevemente, ¿no? Antes de presentarlo, me decía, yo en realidad como abogado respondo por mi manera de defender a las personas que me contratan, más allá del personaje, si es inocente, si es culpable más adelante. Pero ¿usted cree realmente ahora que ya no es abogado de Castillo y que no tiene esa obligación moral, ética, ¿no? No le voy a decir que me cuente detalles de las conversaciones privadas que han tenido, porque no lo debería de hacer tampoco. Pero, ¿usted cree en él? Yo sí creo, bueno, he creído y creo hasta hoy que la escena de hechos y el estado de cosas que en su momento me llevaron a defenderlo no han variado. Más allá de algunas expresiones altisonantes, por supuesto, que por supuesto pueden tener mucho tono. ¿No cree que sea un criminal? ¿Cómo? ¿No cree que sea un criminal? No creo que sea un criminal, salvo que aparezca una prueba que haga que mi creencia entonces sea equivocada. Pero usted tiene conocimiento de todo, es un buen abogado, ha tenido que jalarle la lengua y decir, más allá de lo que pueda afectarte, en mí tienes que confiar, porque si no me dices a mí toda la verdad, yo no puedo, obviamente, plantear una estrategia de defensa. Sí, porque el abogado es una suerte de confesor, Julián. Por eso, es una especie de cura. Entonces, claro, Okay. y uno también contrasta lo que dice. Y usted, no le voy a decir qué es lo que sabe de Pedro Castillo, porque tampoco lo va a decir por una cuestión, repito, ética, de principios, pero sabiendo lo que sabes de Pedro Castillo, ¿cree en él? Yo sí, por supuesto. ¿De verdad? Yo he creído y sería más bien un interesado en decir ahora que soy un incrédulo cuando antes pude haber confiado en mi cliente. ¿Alguna vez le dijo, dentro de mis salidas es dar un golpe de Estado? ¿Se lo comentó? Nunca. Jamás, jamás. Entonces, ¿qué tanto cree en una persona que nunca, digamos, a su abogado, a su mano derecha, legalmente hablando, jurídicamente, a su escudero, a su defensor, frente a todas las investigaciones que tiene abiertas en el Ministerio Público, no le dice algo que obviamente ya estaba en su cabeza? Le estaba, por lo menos, le estaba dando vueltas. Es que precisamente esa desconfianza o ese ocultamiento tuvo una consecuencia, mi renuncia. Y no solo mi renuncia, sino una renuncia irrevocable. Así que la consecuencia está ahí, pero la consecuencia es no que yo cambie de versión, necesariamente porque ahora ya no lo defiendo. ¿Y lo de Betsy Chávez, qué me dice? Que no estaba, que lo drogaron a Castillo, que él no era consciente. Y ya hay un video que es contundente, ella entra, sale, se le ve a Aníbal Torres, se le ve a varios congresistas, exministros, perdón, también allí, que ahora mismo están inmersos en este problema, mientras tanto a nivel parlamentario, congresal, pero se está ya debatiendo una acusación constitucional que no es poca cosa, el desafuero, inhabilitación. Creo que este video orada y afecta la credibilidad de Betsy Chávez, así que creo que desde ese punto de vista debe preocuparse. En cuanto a los otros intervinientes, creo también que así como ese video inculpa o podría ser un elemento incriminador hacia Chávez, creo que es desincriminador hacia Sánchez y Huerta, porque confirma las Huerta versiones no que han tanto, dado. Pero Sánchez sí no estuvo en ese claro, momento. Claro, porque no estuvo y Huerta básicamente aparece en la hora que dijo aparecer. Sus declaraciones, nuevamente voy alineado a las declaraciones que ha dado, y entonces parece ser que está diciendo la verdad. Ahora, eso tiene que confirmarse con la investigación. Bueno, Betsy Chávez está ahí, es una mentirosa porque ella lo negó desde el día 1, no tuve nada que ver. Gracias por haber venido, pero una última pregunta, dígame sí o no, ¿lo ha ido a visitar? No, no he ido a visitar. ¿Por qué? ¿Por falta de ganas? No, porque yo voy a visitarlo y seguramente se pueden crear pues expectativas. ¿Ahora siente vergüenza? No, vergüenza no, de ninguna manera. Es más, yo en su momento voy a hacerlo, pero quitándome el ropaje de abogado, como una persona ¿amiga? Que lo ha considerado. ¿Amiga? Y que cree que está en una hora difícil, y en una hora difícil uno necesita evidentemente consejos amigo? Sin ser su abogado. Pero sí su amigo. Una persona que lo ha considerado y ha tenido mucho aprecio. Es su amigo. Eso es un amigo. Si lo quieres llamar así. Ok. Gracias, señor Benji Espinosa, por estar con nosotros. Gracias, señor. Vamos con nuestra última secuencia para terminar el programa, El Dato. No
son 3, no, son 4 los parlamentarios que están listos ya para viajar a Bahrein, en el Golfo Pérsico, en medio de un escándalo por los gastos del Parlamento, según un documento interno del Congreso al que hemos accedido en exclusiva en el estilo Juliana. Miren ustedes quiénes se van. María del Carmen Alba, de Acción Popular, presidenta además de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Ernesto Bustamante, Wilson Soto, Acción Popular, y Alex Paredes, del bloque magisterial. Fuentes del Parlamento nos han dicho que el viaje es para participar en una asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrarse en el pequeño país del Golfo Pérsico, y que el vuelo está previsto que salga hoy a las 9:50 de la noche. Adiós, se va, no es más que un hasta luego. Como están las cosas en el Perú, ni siquiera llegan a un consenso con el tema del adelanto de elecciones. A la primera invitación dice: agarra mis chivas y me voy. Nos han contado incluso que han manifestado estos parlamentarios que no viajan a hacer turismo, sino a representar al Congreso. Peor, ¿qué van a ir a representar a un Congreso que tiene 7.6 puntos porcentaje de aprobación? No, pues, qué roche, qué roche. Pero no es el único dato que tenemos para hoy martes para ustedes, señores. ¿Se acuerdan de Gonzalo Alegría? Sí, el famoso patético, el que fue acusado nada menos que por su propio hijo, por su propia sangre, de haber sido víctima de violencia psicológica, sexual, un caso bastante delicado que incluso revelamos nosotros en este programa, y esto nos generó una situación bastante tensa con el señor en mención, porque nos puso en la lista de sus enemigos, de los periodistas más odiados. Creo que este me odia tanto o más que Tania Ramírez. En fin, Gonzalo Alegría Varona, ex candidato de Juntos por el Perú para la Municipalidad de Lima, ahora es gerente de Cooperación Técnica Nacional e Internacional en la Municipalidad de Chosica. Sí, no logró la alcaldía de Lima, pero está en una alcaldía. Está trabajando en una municipalidad. Y nosotros hemos conseguido este dato, evidentemente, y lo compartimos con ustedes en exclusiva. Y fíjense usted lo que pasó en Surco, es rarísimo, porque la policía tiene que mantener el orden, la policía tiene que mantener la seguridad, pero esto no es, pues, Qatar, donde si una mujer, digamos, muestra los hombros, las piernas, es automáticamente castigada. Acá se trata de un hombre, no de una dama, pero que está en todo su derecho de usar un BVD, estos polos conocidos, ¿no?, por no tener mangas, y en medio del calor que está haciendo en este mes, ¿no?, que realmente es terrible. Miren ustedes lo que le dice el policía. Escúchame. Me está queriendo intervenir porque dice que yo he entrado con Vivirí acá a Sarcleti. Yo soy cliente de acá. ¿Cuál es el problema con el señor? A ver, explique. Por seguridad estoy viendo del frente. Una persona no en Vivirí es que están cenando. Y el sudor también. Lo que usted está haciendo... Está en Vivirí. Escúchame, usted no es nadie para venir a decirme si yo estoy en Vivirí cuando yo soy cliente de acá de Sarcleti. Yo no lo conozco, por seguridad. Estoy ingresando a Sarcleti porque soy cliente de Sarcleti. Está bien, yo lo comprendo. Si estoy con Vivirí, ¿cuál es el problema? Me vengo de la playa, señor. Señor, usted sabe que yo lo puedo denunciar por eso. Porque le he dicho, solamente condición que vístase bien, es el único. Vístase bien y tranquilo. Usted tiene que decirme. ¿Qué tienes que venir a ver si el cliente viene con Vivirí? No solamente eso, sino por medida de seguridad, porque podrían venir a asaltar. O sea que el que viene a asaltar viene con Vivirí. No, tal puede ser. No solamente eso. Entonces... Si no, yo lo estoy viendo por medida de seguridad. Qué raro siendo con Vivirí, porque nunca he visto una a persona ver. que venga con... o sea, tú utilizas... ¿Qué salubridad, BVD? O sea, si estuviera entrando, digamos, desnudo, ni siquiera él, ¿no? El local, en este caso, la conocida heladería, podría decir: señor, usted no puede ingresar así. Usted es BVD, ¿cuál es el problema? Hay gente, chicas, ¿no?, que ingresan con short y la parte de arriba de un bikini a comprar algo, caminas en la calle, te vistes como te dé la gana sin faltar el respeto. Un BVD, el pobre chico no entendía nada, pero qué medida, pobrecito, sacando su celular. Yo no sé qué habrá tomado, qué habrá comido este policía, pero en fin, es algo de lo que nos reímos, pero que desgraciadamente pasa y le genera un mal momento a cualquiera. Cuídense mucho, señores. Este ha sido un gran momento, como siempre, una gran noche. Nos reencontramos mañana con más. ¡Chau!